El cobre es uno de los metales más antiguos utilizados por la humanidad, y su producción comenzó mucho antes de la llegada de las industrias modernas. El primer paso es la minería, donde se extrae el mineral de cobre del suelo. Los principales minerales que contienen cobre son la calcopirita, la bornita, la cuprita y la malaquita, cada uno con diferentes composiciones químicas, pero todos ricos en este elemento. Las minas pueden ser a cielo abierto, cuando el yacimiento está cerca de la superficie, o subterráneas, cuando la capa de mineral se encuentra a mayor profundidad. En las minas a cielo abierto, enormes excavadoras y camiones todoterreno extraen toneladas de roca cada día, creando cráteres enormes. En la minería subterránea, se excavan túneles y galerías mediante perforación controlada y explosivos, lo que permite acceder al mineral en lugares más profundos. En ambos casos, el mineral extraído todavía está mezclado con grandes cantidades de rocas sin valor económico, llamada ganga. Tras la extracción del cobre del suelo, mediante minería a cielo abierto o subterránea, comienza una etapa crucial llamada beneficio. El objetivo principal es aumentar la concentración de metal y separar la mayor cantidad posible de material de desecho, conocido como ganga. Esta fase es esencial para transformar el mineral crudo, con bajo contenido de cobre, en un producto mucho más concentrado, apto para las etapas posteriores de fundición y refinación. Sin este procesamiento inicial, la extracción a gran escala de metal sería económicamente inviable, ya que la mayor parte del mineral extraído seguiría estando compuesto por rocas sin valor comercial. El beneficio comienza con la fragmentación del mineral crudo. Inicialmente, pasa por equipos llamados trituradoras, que funcionan como grandes molinos mecánicos. Estas trituradoras rompen las rocas en trozos más pequeños, reduciendo gradualmente el tamaño del mineral a dimensiones que van desde unos pocos centímetros hasta unos pocos milímetros. Este proceso no solo facilita el manejo del material, sino que también prepara el mineral para etapas de molienda más finas. El material fragmentado se envía luego a molinos, que pueden ser de bolas o de rodillos, según la tecnología adoptada por la planta de beneficio. En los molinos de bolas, grandes esferas de acero giran dentro de cilindros que hacen rodar el mineral, triturándolo hasta convertirlo en partículas muy finas, casi pulverizadas. En los molinos de rodillos, enormes cilindros comprimen y trituran el mineral entre superficies giratorias, logrando un resultado similar, pero con mayor eficiencia energética en algunos casos. La molienda es un paso crítico, ya que cuanto más pequeñas sean las partículas de mineral, mayor será la superficie disponible para las reacciones químicas que ocurrirán en las etapas posteriores. Esta mayor superficie facilita la separación del cobre de la ganga, compuesta por minerales sin valor económico. Es entonces cuando se utiliza la técnica de concentración más común en la industria, la flotación. La flotación es un sofisticado proceso físico-químico que permite separar los minerales según sus propiedades superficiales. En el caso del cobre, el mineral molido se mezcla con agua y reactivos químicos específicos que interactúan únicamente con los minerales de cobre, lo que hace que sus superficies sean hidrófobas, es decir, repelen el agua. En grandes tanques o celdas de flotación, se inyecta aire en la suspensión acuosa, formando pequeñas burbujas que se unen a las partículas de sulfuro de cobre. Estas burbujas, que ahora transportan el mineral, flotan hacia la superficie del tanque, formando una espuma espesa y viscosa con una concentración de cobre mucho mayor que la del mineral original. Este concentrado se recolecta cuidadosamente, y el agua y los reactivos restantes se reciclan al proceso. Tras la recolección, la espuma se espesa y se seca, dando como resultado un concentrado de cobre sólido, típicamente con un contenido metálico que oscila entre el 20% y el 40%, dependiendo de la calidad del mineral y la eficiencia del proceso de flotación. Este concentrado es el material que se enviará a las fundiciones, donde se someterá a procesos de fusión y refinación para finalmente transformarse en cobre metálico puro, listo para su uso en la electrónica, la construcción, el transporte y otros innumerables sectores de la economía moderna. Todo este proceso de beneficio no solo aumenta el contenido de cobre,
sino que también representa un gran avance en términos de eficiencia económica y sostenibilidad, ya que reduce la cantidad de roca inutilizable transportada y procesada, minimizando así los costos y el impacto ambiental. Es un excelente ejemplo de cómo las técnicas de ingeniería química y mineralógica se combinan para transformar un recurso natural en un producto de alto valor estratégico para la sociedad. Tras el beneficio. Cuando el cobre se concentra en forma de polvo o partículas densas con un contenido metálico significativamente alto, se envía a la etapa de fundición, una fase crucial en la cadena de producción de metales, caracterizada por su altísima intensidad energética y complejidad técnica. La fundición es la etapa en la que el cobre deja de ser un mero mineral concentrado para convertirse en un metal metálico, aún no refinado, pero ya reconocible en su forma sólida y utilizable. El concentrado de cobre, a menudo mezclado con fundentes químicos adicionales, se introduce en grandes hornos industriales que operan a temperaturas superiores a 1200 grados centígrados. Estos hornos pueden ser de diversos tipos, incluyendo hornos de reverbero, hornos de inducción u hornos de cuba, según la tecnología disponible y el tamaño de la operación. El calor extremo generado en estos hornos no solo funde el cobre, sino que también separa del metal puro los elementos indeseables presentes en el mineral, como hierro, azufre y otros contaminantes. Durante la fundición, se producen intensas reacciones químicas. El azufre presente en el mineral, por ejemplo, reacciona con el hierro para formar sulfuros que se combinan y producen lo que se denomina escoria, una sustancia más ligera que el cobre fundido que flota en la superficie del baño metálico y puede eliminarse. Al mismo tiempo, se liberan diversos gases, incluido el dióxido de azufre, y es precisamente esta liberación la que crea las burbujas características en la superficie del cobre sólido. De ahí su nombre. Cobre blister. Este término, que significa cobre ampollado, describe literalmente la apariencia del metal recién fundido. Una superficie irregular marcada por pequeñas cavidades debido a la expansión y el escape de gases durante la solidificación del cobre fundido. El cobre blister resultante de este paso alcanza una pureza considerable, típicamente entre el 98% y el 99%. Si bien esta pureza es suficiente para aplicaciones más robustas, como tuberías, láminas, aleaciones metálicas y componentes industriales menos sensibles, aún no cumple con los rigurosos estándares exigidos por las industrias eléctrica y electrónica. Equipos como cables conductores, cables de alta tensión, circuitos impresos y componentes microelectrónicos requieren cobre con una pureza prácticamente absoluta, a menudo superior a 99,9%, para garantizar una conductividad eléctrica óptima y evitar fallos o pérdidas de potencia. Además de la transformación química, la fundición implica un control meticuloso de la temperatura y la composición química del baño metálico. Operadores e ingenieros deben supervisar constantemente el horno, ajustando la adición de fundente, controlando la oxigenación y asegurando una separación eficiente entre el cobre fundido y la escoria. Pequeños errores pueden comprometer la calidad del producto final, aumentar las pérdidas de metal e incluso dañar el equipo, dada la enorme cantidad de energía involucrada. Históricamente, la fundición de cobre es una de las tecnologías más antiguas utilizadas por la humanidad, que se remonta a miles de años, cuando las civilizaciones ya descubrieron que los metales podían separarse de sus minerales mediante calor. Hoy en día, aunque los principios básicos siguen siendo los mismos, los métodos modernos se basan en la automatización, los sistemas de extracción y la monitorización precisa de sensores, lo que garantiza una mayor eficiencia, seguridad y un menor impacto ambiental. Para alcanzar los niveles de pureza requeridos por las aplicaciones eléctricas y electrónicas más avanzadas, el cobre obtenido en el proceso de fundición, el llamado cobre blister, todavía necesita pasar por un proceso de refinamiento extremadamente meticuloso llamado electrorefinación. Este proceso es considerado el estándar de oro para la purificación del cobre, ya que permite que el metal alcance purezas cercanas al 99,99%, prácticamente libre de impurezas, lo que es esencial para asegurar una
excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas uniformes. La electrorefinación se basa en principios electroquímicos que combinan la química y la electricidad de forma controlada. Inicialmente, el cobre blister, que también contiene pequeñas cantidades de hierro, azufre y otros elementos indeseables, se moldea en grandes placas conocidas como ánodos. Estas placas se colocan verticalmente en enormes tanques industriales llenos de una solución acuosa de sulfato de cobre acidificado, generalmente con ácido sulfúrico. Esta solución actúa como electrolito, permitiendo que los iones de cobre se muevan entre el ánodo y el cátodo. En el fondo del tanque se instalan láminas delgadas de cobre de alta pureza como cátodos. Al aplicar una corriente eléctrica directa entre los ánodos y los cátodos, se produce una reacción electroquímica precisa. Los átomos de cobre del ánodo se oxidan, transformándose en iones de cobre solubles en la solución. Estos iones viajan a través del electrolito y se depositan en los cátodos, capa a capa, formando placas de cobre extremadamente puro. El proceso es gradual y meticuloso. Puede tardar varias semanas hasta que se acumula una gruesa capa de cobre, prácticamente libre de impurezas. Uno de los aspectos más fascinantes de la electrorefinación es el tratamiento de impurezas contenido en la ampolla de cobre. Los metales nobles como el oro, la plata, el platino y el paladio, que no se disuelven en la solución electrolítica, terminan depositándose en el fondo de los tanques, formando un subproducto conocido como lodo anódico. Además, elementos menos comunes pero valiosos, como el selenio, el telurio y algunos metales del grupo del platino, también se concentran en este residuo. Lejos de desecharse, este lodo se somete a procesos especializados de recuperación y refinación, lo que permite extraer y reutilizar estos metales preciosos en la industria, lo que añade aún más valor al proceso. Por lo tanto, la electrorefinación es mucho más que una simple etapa de purificación. Es una operación compleja que integra conocimientos químicos, físicos y de ingeniería. La eficiencia del proceso depende de la composición química del electrolito, la densidad de corriente aplicada, la temperatura del tanque, la distancia entre el ánodo y el cátodo, e incluso la uniformidad del cobre depositado. Pequeñas variaciones en cualquiera de estas condiciones pueden afectar significativamente la calidad del cobre producido. Históricamente, la electrorefinación revolucionó la industria del cobre. Antes de su adopción generalizada en el siglo XX, el cobre purificado se obtenía mediante métodos mecánicos y térmicos menos eficientes, que no cumplían con los estándares requeridos para los cables eléctricos y la microelectrónica modernos. Hoy en día, prácticamente todo el cobre utilizado en cables conductores, circuitos impresos y componentes electrónicos de alta precisión se somete a algún tipo de electrorefinación, lo que pone de relieve su importancia estratégica en la cadena de producción del metal. Tras someterse a un riguroso proceso de electrorefinación, el cobre alcanza niveles de pureza extremadamente altos, cercanos al 99,99%, y está listo para ser transformado en formas sólidas que satisfacen las demandas específicas de la industria moderna. Esta etapa de solidificación es crucial, ya que define no solo la apariencia física del metal, sino también su viabilidad para el transporte, el almacenamiento y el uso en diversos sectores. Dependiendo de su destino final, el cobre refinado puede moldearse en lingotes, que son bloques compactos de metal ideales para su transporte y comercialización, platos y tarugos, utilizados como materias primas para las industrias de laminación, extrusión y fundición, o alambres y cables, destinados directamente al sector eléctrico y electrónico. Cada formato se produce cuidadosamente para cumplir con los estándares de tamaño, densidad y homogeneidad, garantizando así que el cobre conserve sus propiedades físicas y químicas durante los procesos posteriores. La mayor parte del cobre producido en el mundo se destina a industria eléctrica, especialmente para la fabricación de cables y conductores. El cobre es prácticamente inigualable en este segmento debido a su altísima conductividad eléctrica, superada solo por la plata, que, aunque ligeramente superior en rendimiento, es mucho más escasa y costosa. Esta combinación de alta conductividad,
maleabilidad y resistencia a la corrosión convierte al cobre en el material predilecto para la transmisión de electricidad, ya sea en cables de alta tensión que recorren largas distancias entre centrales eléctricas y centros urbanos, o en los finos cables de dispositivos electrónicos de precisión. Su maleabilidad permite que se estire fácilmente en cables largos y delgados sin romperse, mientras que su resistencia a la oxidación garantiza su durabilidad incluso en entornos húmedos o corrosivos. Además de las aplicaciones eléctricas, el cobre es esencial en sistemas de tuberías y refrigeración gracias a su excelente conductividad térmica. Se utiliza ampliamente en radiadores de automóviles, condensadores de aire acondicionado y sistemas industriales de calefacción y refrigeración, lo que permite una transferencia de calor eficiente y duradera. Su resistencia a la corrosión en agua y otros fluidos también lo hace ideal para fontanería doméstica e industrial, contribuyendo a la seguridad y durabilidad de las instalaciones. Industria electrónica. El cobre es un componente crítico de las placas de circuitos impresos, chips y conectores, que permite la transmisión eficiente de señales eléctricas en equipos que van desde teléfonos inteligentes y computadoras hasta sistemas de telecomunicaciones altamente complejos. El cobre también se utiliza ampliamente en motores eléctricos, transformadores y generadores. Su combinación de conductividad y maleabilidad permite la fabricación de bobinas y de vanados capaces de soportar altas corrientes y funcionar durante largos periodos sin pérdida significativa de rendimiento. Además, se utiliza la producción de monedas en varios países, aprovechando su durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de acuñación. Cuando se combina con otros metales, el cobre da lugar a aleaciones metálicas históricas y fundamentales. El bronce, una mezcla de cobre y estaño, es una de las aleaciones más antiguas utilizadas por la humanidad, que data de la Edad de Bronce, y continúa utilizándose en instrumentos musicales, esculturas y componentes mecánicos. El latón, formado mediante la combinación de cobre y zinc, ofrece excelente resistencia a la corrosión, maleabilidad y un aspecto dorado, y se utiliza en decoraciones, herrajes, válvulas, instrumentos musicales y conexiones hidráulicas. Estas aleaciones demuestran no solo la versatilidad del cobre, sino también su importancia histórica, económica y tecnológica a lo largo de miles de años.